Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que tengas tiempo y disposición de escuchar y de ver esta charla. Como te dije, te voy a mostrar otro instrumento. Este fue diseñado por los alumnos que estaban en quinto cuatrimestre en el año 2014. Acompáñame a hacer este recorrido. Como te había dicho, pues primero la identificación, en este caso el logotipo de la Universidad Vizcaya de las Américas. Posteriormente el mensaje donde doy a conocer para quiénes son o quiénes la están aplicando y con qué objetivo. Los alumnos de quinto cuatrimestre del Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas de la modalidad mixta agradecen su colaboración y tiempo para responder. El objetivo del presente instrumento es conocer el contexto histórico, social y cultural que prevalece en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez en el nivel secundaria, para trabajar sobre las fortalezas y debilidades existentes, elaborando programas que prevengan la deserción escolar y fomenten que los adolescentes sigan estudiando para tener un mejor futuro. Ahí está el mensaje de lo que se pretende. La instrucción responde las preguntas que se plantean a continuación con la mayor sinceridad. Acuérdate que no hay respuestas acertadas o erróneas. Número 1. Naciste en el estado de Colima. Menciona el municipio. Si nos damos cuenta, esta pregunta pues sí tiene que ser abierta porque si no estaría ocupando muchísimo espacio en mencionar los municipios. 2. ¿En qué escuela estudiaste la primaria? Pues también. Tenemos muchísimas escuelas primarias y estaría perdiendo espacio. 3. ¿A qué se dedican tus padres? A, profesionistas. B, agricultura y ganadería. C, comerciantes. D, albañil. E, tiene algún oficio, carpintero, herrero, etcétera. E, obrero. F, negocio propio. D, otros. Se tratan de abarcar todas las posibilidades. 4. ¿Estudias y trabajas o solo te dedicas a estudiar? Inciso A, estudio y trabajo. Inciso B, solo estudio. Cinco, de las personas que viven en tu hogar, ¿cuántas tienen estudios? Ahí estamos abriendo para que nos pongan un número porque no podemos saber en realidad si son familias pequeñas o familias grandes. 6, ¿hasta qué nivel de estudios cursó la mayoría de ellos? A, primaria. B, secundaria. C, bachillerato. D, técnico. E, universidad. F, maestría. 7, ¿por qué crees que llegaron a ese nivel de estudios? A, por falta de dinero. B, falta de apoyo y motivación familiar. C, por costumbre, en mi casa nadie ha estudiado. D, estudiaron para tener una vida mejor y mayores oportunidades de trabajo. Listo, el error de dedo. 8, ¿deseas continuar con tus estudios terminando la secundaria? A, depende del promedio que obtenga en mi certificado. B, tal vez si tengo trabajo para pagar. C, no sé, debo encontrar algún motivo porque en mi familia no me apoyan. D, claro, el estudio te abre puertas y oportunidades de vida. Hasta aquí, sin necesidad de poner un subtítulo, estoy terminando el contexto ¿qué? ¿Qué tipo de contexto? Estoy haciendo como una historia de vida. Estoy dándome cuenta de cuál es su contexto particular de su familia, cuál es el pensamiento.
Entonces, esa historia de vida me lleva a un contexto histórico. Aquí empiezo un segundo contexto, que es el contexto social. Pregunta 9, ¿cómo es la colonia donde vives? No ocupé hacer ni poner ningún subtítulo, si se dan cuenta. Inciso A, agradable, se vive tranquilo, sin problemas. Inciso B, ruidosa, los vecinos se pelean y son molestos. Inciso C, se fomenta el deporte y las actividades culturales. Inciso D, existen pandilleros, delincuentes y muertos. Inciso E, la mayoría de los chavos no estudian, hay gente que no trabaja, otros. ¿10? La casa donde vives es. Inciso A, propia. Inciso B, rentada. Inciso C, prestada por algún familiar o amigo. Inciso D, la estamos pagando con crédito Infonavit. Número 11. ¿Quién paga tus estudios? Inciso A, papá. Inciso B, papá y mamá. Inciso C, mis hermanos. Inciso D, mis tíos. Inciso E, tengo beca. Menciona el tipo de beca. Número 12. ¿De cuánto dinero se dispone por semana o quincena para el mantenimiento y gastos de la familia? Inciso A, de 0 a 500. Inciso B, de 600 a 800. Inciso C, de 900 a 1200. Inciso D, de 1300 a 1600. Inciso E, de 1700 a 2000. Inciso F, otro. Indique la cantidad aproximada. ¿13? ¿Tienes computadora para realizar tus tareas y trabajos escolares? Inciso A, me gustaría, pero el dinero no alcanza. Inciso B, me la prestan, hermanos, vecinos, primos, otros. Inciso C, utilizo mi celular, tiene las mismas funciones. Inciso D, tengo computadora propia. Inciso E, otro, especifique. ¿14? ¿En tu casa cuentas con servicio de internet? Inciso A, no, porque es costoso y no podemos pagarlo. Inciso B, voy al jardín más cercano para conectarme a internet, realizar mis tareas. Inciso C, me robo el internet de un vecino o con un programa para hackear contraseñas. Inciso D, un vecino o familiar me presta o comparte la contraseña. Inciso E, si tengo servicio de internet contratado en mi casa. 15. Fíjense bien, hasta aquí es el contexto social, cómo los rodean las circunstancias en donde viven. Empiezo otro tipo de contexto que me interesaba y que, si recuerdan, al inicio era objetivo, cultural. ¿Qué nivel cultural tiene? Aquí me voy a empezar a dar cuenta de cuál es su nivel cultural, sin necesidad otra vez de un subtítulo ni de decir que voy a cambiar. 15. ¿Qué tipo de programas televisivos acostumbra a ver tu familia? Inciso A, noticias para estar al tanto de lo que sucede. Inciso B, novelas y programas de casos reales como Lo que callamos las mujeres o La Rosa de Guadalupe. Inciso C, chistes, comedia. Inciso D, deportes. Inciso E, pornografía, programas de adultos. Inciso F, documentales, reportajes. Inciso G, no vemos televisión. Inciso H, otro, especifique. 16. ¿En tu casa se lee? Si tu respuesta es afirmativa, elige qué tipo de lectura. Si tu respuesta es negativa, pasa a la siguiente pregunta. Aquí tenemos el ejemplo de una pregunta filtro.
Si tu respuesta es afirmativa, vas a elegir el tipo de lectura, si no, la vas a dejar sin contestar y vas a pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué puedes leer o qué se puede leer en esa casa? Inciso A, periódico. Inciso B, revistas de carros y deporte. Inciso C, revistas cómicas. Inciso D, revistas de entretenimiento o chismes. Inciso E, revistas de adultos como Playboy, H, etc. Inciso F, libros que compramos por gusto. Inciso G, solo los libros de la escuela para hacer la tarea. Inciso H, no leemos. #17. ¿Podrías mencionar el nombre de los últimos 5 presidentes que ha tenido México y de qué partido político son sin consultar libros ni celular? 1, partido político. 2, partido político, y así sucesivamente los 5. En ese tiempo, pues no teníamos al presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, por lo tanto tendrían que hacer el recorrido desde Enrique Peña Nieto para atrás. Enrique Peña Nieto, partido político, pues sabemos que era del PRI. Felipe Calderón Hinojosa, partido político PAN. Ernesto Zedillo Ponce de León, partido político PRI. Vicente Fox Quesada, partido político PAN. Y antes, ¿quién era? Pues sabemos que Ernesto, y antes de Ernesto, Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Tenemos que hacer un recuento. Como dije, fue en el 2014, todavía no estaba Andrés Manuel López Obrador. 18. ¿Sabes de qué importante evento es sede Colima este año y qué nombramiento recibió este 2014? Y por ello se están realizando múltiples actividades por parte del gobierno. Señala la respuesta. Inciso A, segundo mejor gobernador del país. Inciso B, capital mundial del pez vela. Inciso C, primer productor de limón. Inciso D, capital americana de la cultura. Inciso E, gobierno electrónico y simplificación de trámites. En 2014, Colima fue nombrado capital americana de la cultura. 19. Colima es uno de los estados de la República Mexicana que más museos tiene. Menciona 3 que hayas visitado. Si no recuerdas ninguno, pasa a la siguiente pregunta. Igual, un ejemplo de pregunta filtro. Museos, hay muchos. Museo Regional de Historia de Colima, Museo María Teresa Pomar, de todo el arte que se hace aquí, la Pinacoteca Universitaria, el Museo Fernando del Paso, el Museo de la Sal, Museo de Antropología, de Historia en Manzanillo, etc. 20. 2 de los pares de palabras se refieren a cosas originarias y que representan Colima. Señala solo un inciso. Inciso A, cajeta y queso. Inciso B, birria y sopitos. Inciso C, tamales y mermelada. Inciso D, pozole y chocolate. Inciso E, tuba y coco. Dentro de lo que encontramos, pues era el inciso E, ¿no? Tuba y coco. 21. Menciona 3 cosas que representen o distingan Colima de los demás estados de la República Mexicana. Si no recuerdas, pasa a la última pregunta. 3 cosas, pues ya teníamos 2 arriba, ¿no? Preguntas de recuerdo, fíjense bien, este es un ejemplo de pregunta de recuerdo. Ya teníamos tuba y coco. Solamente era añadir algo más. Ponches, sopitos, etc. 22. ¿Recuerdas cómo se llama el gobernador de Colima y qué estudios tiene? Inciso A, Federico Rangel, es maestro. Inciso B, Fernando Moreno Peña, licenciado en Derecho. Inciso C, Mario Anguiano Moreno, licenciado en Economía. Inciso D, Agustín Lara Esqueda, es doctor. Recordemos que en ese tiempo pues todavía estábamos con las secuelas de la influenza y pues en muchas escuelas iba el secretario de salud en ese tiempo, Agustín Lara Esqueda, y pues muchos niños creían que él era el gobernador cuando era licenciado Mario Anguiano Moreno. Finalmente,
Esa es como, si se fijan, la pregunta relax, que tiene que ver también con el tema y con el contexto que es el cultural, que tanto conocen los niños, los adolescentes, y el mensaje de agradecimiento. Agradecemos tu cooperación para mejorar la educación en nuestro estado. Pues aquí, como puedes ver, te comparto otro ejemplo de un instrumento que diseñaron tus compañeros en el año 2014 de la licenciatura en Ciencias de la Educación. En ese tiempo estaban en quinto cuatrimestre. Espero que estos ejemplos te sirvan un poquito más porque vamos a iniciar con el diseño de tu instrumento o instrumentos que vas a aplicar en el contexto al que va dirigida tu investigación. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.